Hola, buenos días. Estamos aquí en el Museo del Traje, en una visita exclusiva para la Tecnocrativa. El museo ha estado cerrado durante muchos meses por reformas, pero tenemos el inmenso privilegio de contar con la ayuda inestimable de Juan Gutiérrez, conservador y el alma de este centro. También tenemos la ayuda de Clara y de Mar, y por supuesto queremos dar las gracias a Elena López del Hierro por permitirnos entrar antes que nadie. Vamos a conocer los secretos de este museo y vamos a conocer cómo se hace y se recrea una escena. Acompañadnos. Bienvenidos al plató de montaje de lo que sería una escena dentro de la exposición del Museo del Traje. Aquí quiero hacer una mención especial a Lucina Llorente, que es conservadora, investigadora, gran amiga de todo el sector de la moda y de las escuelas de moda, que nos ha apoyado desde el principio para que podamos entrar con nuestros alumnos y que aprendan de primera mano las fuentes de donde tienen que beber cuando quieren ser diseñadores. Juan, como os he dicho antes, es el alma del museo. Y Juan nos estaba explicando hace un rato la transformación que ha sufrido el museo durante esta etapa de cierre. Yo recuerdo perfectamente en el año 2004, Juan, cuando Pilar del Castillo inauguró este museo, que era el antiguo Museo de Arte Contemporáneo, lo polémico que fue aquel evento y ahora qué orgullosos nos sentimos de tener un museo, como digo yo, de primera división, porque se nos llena la boca hablando del Victorian Albert Museum, del Palais Galera, que estamos muy orgullosos también porque tiene una directora española, pero es que este museo debería ser no solo patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad por la cantidad de fondos que alberga, que están no todos expuestos, pero que las exposiciones van rotando y tenemos la oportunidad de verlas cada cierto tiempo. Además, no solo acogéis las exposiciones, sino que siempre abréis la mano. Hemos tenido aquí ceremonias de graduación, hemos tenido desfiles, hemos creado la Asociación de Amigos del Museo del Traje, actividades formativas para niños, para jóvenes. Siempre las puertas del museo han estado abiertas al diseño emergente, a tantísimas actividades y nunca, jamás nos han puesto una pega. Hoy, una vez más, estamos aquí para descubrir esta nueva etapa del museo, en la que Juan nos va a explicar cómo se recrea una escena y el proceso que tiene esta nueva etapa. Gracias, Rocío. Bonitas palabras. Estamos realmente preparando un proyecto ambicioso, porque ya no es solo cambiar una vitrina, que es lo que tendríamos aquí delante de nosotros, sino cambiar prácticamente toda la exposición. A lo largo de este año de parón hemos tenido tiempo para darle muchas vueltas a las cosas y bueno, aunque siempre hemos intentado hacer una exposición permanente muy dinámica por obligación del propio material, del textil, que puede pasar muy poquito tiempo expuesto, en esta ocasión hemos decidido cambiar toda la exposición, cambiar incluso el discurso, introducir incluso variables dentro de ese discurso que, como sabes, se centraba mucho en la historia de la moda desde una perspectiva internacional, y vamos a tratar de concretarlo más en el caso particular español, que es el que mejor representado está evidentemente en estas colecciones, y además intentando interseccionar un poquito más este fenómeno de la moda con la cultura material que, como sabes, también se custodia en este museo, donde heredamos ese gran museo etnográfico que era el Museo del Pueblo Español, del que viene realmente toda esta colección, que empieza con una colección de traje regional e histórico. Y aquello ya quiso ser un museo del traje en su día, se transformó después en un museo etnográfico de carácter general, y ahora, bueno, vivimos una etapa muy distinta, mucho tiempo después, casi un siglo ha pasado desde entonces, y en esta nueva, después de este periodo de larga reflexión y pensando también en que los trajes se agotan
porque realmente nosotros tenemos muchos fondos, pero es cierto que las piezas más apetecibles pues ya están muy agotadas de exponerse, necesitan ahora años y años de descanso, con lo cual nos pareció muy interesante crear esa sinergia entre lo que es la cultura moda y otras formas de cultura material donde también aparece la influencia de la moda, ¿no? Se encuentran esas correlaciones muy directas, como bien sabes, todo lo que aparece en la ropa tiene que ver con todo lo que sucede alrededor y cada vez más, ¿no? Cada vez de manera más notable. Y entonces, bueno, esa ha sido un poco la intención de dinamizar un poco más el discurso, ir introduciendo otro tipo de elementos no estrictamente indumentarios y en algunos casos, como decías, pues recrear incluso un poquito una escena, ¿no? Intentar darle un carácter pues más concreto, más local, que haga referencia de manera más directa a la historia de España, para, bueno, pues quizás enfrentar desde aquí, desde el Museo del Traje, los procesos de cambio que ha vivido España en los últimos 3 siglos. Porque, Juan, perdona que te interrumpa, pero la gente que no conoce el museo y no conoce las prendas o no están en Madrid, no tienen oportunidad de conocerlo, se preguntará, ¿y cuánto tiempo puede estar una prenda expuesta? Porque has dicho que las prendas se agotan, ¿no? Se cansan y las tenemos que dejar en reposo. Eso es. Pues la normativa protocolaria, que es muy estricta, nos habla de 6 meses. 6 meses máximo de exposición. 6 meses de exposición, porque lo que hay es una incidencia de la luz que se acumula, que es acumulativa, además que el reposo no resta ese daño ya acumulado. Entonces, claro, la recomendación siempre son recomendaciones muy conservadoras, que vienen de conservadores, y entonces son solo 6 meses, cosa que en realidad en la práctica es muy, muy difícil de cumplir, por no decir imposible. Piensa que nosotros en la exposición permanente tenemos cerca de 1000 piezas, que es lo que estamos ahora preparando, ¿no? Testando una por una, y claro, cambiar esas 1000 piezas cada 6 meses, pues sería, nos dedicaríamos exclusivamente a eso, ¿no? Cosa que sabes que no es así, que hacemos muchas más cosas, y entonces, bueno, pues claro, hay una tensión muy fuerte entre, como en todos los museos, pero quizá aquí con un carácter más marcado por la particularidad del textil, entre la conservación y la exhibición, ¿no? Hay una tensión fuerte, que en parte ya te digo que tratamos de descargar un poco quitando responsabilidad al traje, ¿no? Que sigue siendo el centro, por supuesto, de la exposición y del discurso, pero se acompañará de otros elementos pues, con la esperanza de en un futuro crear un conjunto más contextual, digamos, para presentar la ropa en relación con esa cultura material que es la nuestra. Estupendo. Pues entonces, ¿nos pasas a explicar esta magnífica escena que tenemos aquí ya organizada? Esto es, bueno, aquí veis las piezas simplemente presentadas, montadas encima de los maniquíes de manera totalmente provisional. Algunos son sus maniquíes definitivos, otros todavía están en proceso de elaboración. Lo que hacemos aquí en primer lugar es comprobar la posibilidad de exponer las piezas en un sentido de conservación puro y duro. Es decir, que las piezas estén en buen estado, que no sufran al ser vestidas y no sufran luego durante el tiempo de exposición. Y luego ya evidentemente pues también una cuestión estética, ¿no? Dentro de lo que es ajustarse a un discurso que tenemos ya establecido, y luego hay pues esa cuestión de la presentación, del estilismo, del manequinaje, que son toda una serie de cuestiones que acompañan a la exhibición de ropa, no así a otro tipo de materias culturales, ¿no? Pero aquí sí que tenemos que ser muy finos y desarrollar pues incluso una parte creativa muy muy importante, ¿no? De hecho, 3 de los conjuntos que veis aquí los hemos hecho nosotros, con las partes de arriba y abajo independientes, porque obviamente no siempre conservamos los outfits completos, ¿no? Claro. Entonces, pues aquí veis estas salidas de teatro, hemos hecho nosotros esos juegos, que también es otro objetivo de la nueva exposición, crear looks más ricos, ¿no? Porque no sé si tienes por en mente, ejemplo, si vosotros vais a trabajar con una pieza y descubrís que esa pieza no está en perfecto estado para exponer, ¿en algún momento hacéis réplicas de las piezas para que al menos no se pierda la raíz? Hay una discusión. Hay una discusión interna sobre el valor de la réplica, el no réplica. Sí es cierto que las teorías modernas de museos de moda tiran mucho por la réplica, ya no solo como forma de exhibición, sino sobre todo como forma de investigación. Correcto. Porque la pieza es muy difícil, es un poco lo que hacéis en la tecnocreativa con lo virtual, pues la réplica sería un poco la virtualidad de esa pieza, y eso permite abordar la investigación sobre todo en lo que es la práctica del vestir, porque nosotros aquí lo que tenemos es una negociación muy fuerte con cada prenda
a la hora de ser vestida, no en un cuerpo en este caso, pero en un cuerpo replicado que es el maniquí. Y ahí, bueno, pues hay muchas tiranteces, ya te digo, normalmente nosotros hacemos un listado previo de memoria, digamos, en base a un discurso, una serie de conceptos que tenemos preestablecidos. En este caso estamos en una vitrina de hacia 1890, 1900, ese momento de silueta en S, serían piezas de noche más bien, representa, digamos, una salida de teatro, que son ese tipo de capas, ¿no? Aquí tenemos un poco carnés de baile, esos binoculares que serían para asistir al teatro. ¡Qué belleza! Entonces, ese sería un poco el concepto al que nosotros unimos una serie de piezas que luego hay que ir probando una a una y normalmente, pues bueno, vamos y venimos a los almacenes varias veces en cada proceso de montaje, en cada vitrina, para encontrar las piezas que se adapten, por un lado, pues bueno, en cuanto a su estado de conservación, y por otro lado a la estética y al contenido del discurso, ¿no? Entonces es un trabajo muy laborioso, que es mucho de prueba y error. Muy meticuloso. Y meticuloso. Muy meticuloso. Luego el trabajo más meticuloso viene después, porque aquí este planteamiento que hacemos desde colecciones, luego la gente de conservación, la restauradora, la persona que desarrolla los volúmenes, que son como llamamos a los maniquíes hechos a medida, empiezan su parte, ¿no? Ya saben qué piezas van a ir y empiezan a trabajar en la restauración, en adecentamiento. Generalmente no se puede llegar a una restauración profunda porque eso ya son meses de trabajo, entonces lo que se hace es una restauración a efectos de conservación preventiva, incluso de presentación de la propia pieza para que quede bien, y luego el trabajo de manequinage, que es un trabajo laborioso que se prolonga en realidad desde este momento en que se empieza a hacer el volumen hasta el momento último en que se monta en la vitrina, cuando hay que añadir rellenos, faldonajes, todo este tipo de cosas que se irán haciendo a lo largo de estos meses. Claro, porque en este caso, cada vestido tiene una talla. Bueno, en este caso, en casi todos los casos, o sea, no hay una talla estándar. Hasta mediados del siglo XX ya sabes que todo es hecho a medida y entonces son tallas hay que únicas. Hacer maniquíes. Tenemos a veces la suerte, bueno, de que hay piezas, aquí por ejemplo, estos dos maniquíes son comerciales porque hemos hecho esa trampa, entre comillas, de usar faldas independientes. Pero encajan muy bien. Y con las salidas de teatro que son unitalla, que digamos que no nos presentan problemas de tallaje, y ahí nos permite eso, jugar también con que es otra cosa que queremos intentar, introducir un poquito más de corporeidad, ¿no? Porque estos maniquíes invisibles están muy bien para presentar la pieza como obra de arte, pero en el momento que quieres jugar un poco con el diálogo que el cuerpo establece con la ropa y esta a su vez con el exterior, es muy conveniente pues tener brazos, tener cabeza, tener un poquito de movimiento en el maniquí que nos ayude a restar un poco del hieratismo que ha sido tradicional en este museo, ¿no? Bueno, ahora Rocío, esta vitrina ya la tenemos planteada, son las piezas definitivas, nos ha gustado, no sé si a vosotros os gustará mucho, estamos bastante contentos, no es una vitrina fácil esta, y vamos a desmontarla, a pasar estas piezas ya a restauración, a los talleres para que empiecen a trabajar sobre ellas, hacemos nuestros listados y ya se pasa todo también a documentación, y vamos a empezar a plantear la siguiente vitrina, si te parece, que es inmediatamente después en el tiempo, a principios de 1900, ese momento de Belle Époque, y vamos a montar una escena de un taller fotográfico. Damos la bienvenida a Silvia Brasero, que es restauradora textil en el Museo del Traje. Ser restauradora textil no es una cosa nada sencilla y tampoco nada habitual. Ha costado mucho tiempo que el Museo del Traje cuente con la figura de una restauradora especializada en indumentaria. Silvia, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo. Bueno, pues mi trabajo consiste desde que se plantea llevar una pieza a exposición, hacer la revisión de su estado de conservación y ver qué necesidades tiene de tratamiento, si necesita tratamiento, si no necesita ninguna intervención, y con los conservadores y con el resto del equipo de volumen, fotografía, en fin, al final somos un equipo multidisciplinar. Pues ver si es factible que vaya a exposición, si hay que esperar, si necesita una restauración muy larga
o simplemente una adecuación para que se pueda exponer de la mejor manera posible y que no sufra sobre todo. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo coger algunas piezas y pensar, Dios mío, pues a veces se me pueden deshacer? Da un poco de reparo, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer una investigación previa para poder realizar el mejor tratamiento y el más adecuado. Al final la restauración es un trabajo mucho de investigación y de observación y de conocer las necesidades de las piezas y el material de que están hechas. Los tejidos al final son muy frágiles y bueno, como todos los bienes culturales, ¿no? Pero hay que tener especial cuidado en la restauración y luego en la conservación, en exposición y en almacenes. La conservación preventiva es muy importante también. Entonces aquí tenemos ahora una nueva escena que Juan nos va a explicar, con unas prendas también magníficas, muy distinta de la escena anterior. Y Juan, ¿qué nos puedes contar? Cambiamos, como veis, cambiamos un poco de ambiente, avanzamos un pelín en el tiempo Sí. y abandonamos esa silueta en ese para ir ya a la primera silueta moderna, recuperando ese estilo directorio, imperio de finales o de principios del siglo XIX. Y aquí lo que vamos a recrear pues es un taller de fotografía. Nos falta ahora, tendremos que ir a los almacenes a coger una cámara de taller antigua, que es espectacular, un monstruo de grande. Y bueno, un poco por lo que nos estaban contando las piezas, hemos decidido darle este contenido, no es al revés, no es que hayamos querido hacer un taller de fotografía. Sí es cierto que estamos prestando más atención a la representación del cuerpo, a la representación de la moda, que es una cosa que además en este momento, hacia 1900, ya es intensísima y muy acusada. Y luego, por vincularlo un poco a la historia de España y aprovechando que tenemos el uniforme de presidente del Consejo de Ministros de Antonio Maura, es una pieza... Bueno, emblemática. Emblemática. Emblemática es, y además el infragio que la acompaña detrás es don Luis de Hoyos, que fue el fundador del Museo del Pueblo Español y creador. Entonces, digamos que ahí juntamos toda una serie de elementos históricos que luego son muy interesantes para hablar del contexto. Y recuperamos mucho, como veis, por la figura masculina, que generalmente ha estado muy abandonada en nuestra exposición, porque se centraba más en la evolución de la moda y, como sabemos, la moda masculina evolucionaba muy despacito, pero en este caso, pues bueno, pensando más en ese contexto que en la propia ropa, pues introducimos esos hombres elegantes, un poco esos burgueses canónicos, y este señor pues más informal en mangas de camisa, que sería el fotógrafo, ¿no? que bueno, ahora lo veis así, todavía sin presentar, ¿no? Pero es un poco sacar a la luz también esa moda más de calle, más real, más cotidiana, que se vestía en la España de la época. Y estas mujeres tienen bueno, yo creo que es más un atuendo de noche, tarde, y otro más de día, ¿no? Claro, bueno, aquí tenemos, es que también lo que nos permitía mucho la escena del taller de fotografía es conjuntar prendas de noche y de día, porque al final los que se van a fotografiar pueden ir disfrazados, como quien dice, sería el caso, ellos van de invierno y en cambio aquí tenemos a dos señoritas que van de verano, pero que lo justificamos un poco pues con esa historia del tema fotográfico, ¿no? Ellos van a un plató y allí, bueno, se recrea una escena que nada tiene que ver con lo real, entonces, bueno, nos facilita eso porque luego ese es otro problema que apuntas muy bien, el de conjugar, tenemos X piezas y luego en una vitrina, claro, no queda bien poner las cosas de invierno con las de verano, las de mañana con las de tarde. Este tipo de contenido, este artilugio discursivo, digamos, nos permite hacer ese juego, ¿no? y meter aquí esa escena un poco trampa-antojo de gente más vestida elegante y de noche y esta parte más cotidiana, más de día. Nos hemos subido con Silvia a su taller de restauración textil. Ella está ahora trabajando en dos prendas, un chal de la época neoclásica y un jubón de finales del siglo XVIII. Silvia, cuéntanos en qué consiste tu proceso de restauración de estas prendas, cómo las tratas, qué técnicas utilizas, en qué consiste tu trabajo. Bien, pues después de haberlas seleccionado y de ver el estado de conservación que tienen, se hace una propuesta, yo hago una propuesta de tratamiento y se lleva a cabo esa propuesta de tratamiento. En primer lugar, se realiza una limpieza por microaspiración con un aspirador de potencia regulable para que no succione las piezas, como si dijéramos, y después de aspirado y quitado toda esa suciedad superficial que tiene, en el caso de que no se pueda lavar, como son estos dos casos, se alinea.
La alineación consiste en poner en orden las fibras, y para tejidos históricos se utiliza vapor micronizado, que es vapor frío. Entonces, por ejemplo, estos flecos estaban totalmente enredados y aplicándole el vapor y se han ido colocando. La parte del tejido, todas las arrugas que tenía por almacenaje o por uso, también se le aplicaba vapor para que se hidraten las fibras, y luego con cristales y pesos se les deja hasta que se planchan, pero realmente nosotros no planchamos, nosotros alineamos, se dice así. Y con el jubón lo mismo, son distintos, bueno, tienen más o menos los mismos tratamientos. Este tiene algunas lagunas de tejido donde ha perdido el tejido, y se hace una consolidación con soporte de crepelina de seda, que es el más afín al tejido del tejido chal original, ¿no? Los soportes se tiñen con unos tintes que son aptos para restauración del color que se necesita, haciendo muestras. Sí. Y este va en crepelina, por ejemplo, y este que tenía aquí un faltante de tejido se ha hecho en tafetán de seda, teñido también con los colores que necesita, y con hilos de seda se cose con un punto también específico de restauración. Silvia, mira, te quiero preguntar, yo veo aquí unas manchas, ¿qué es lo que hacéis en estas ocasiones? ¿Las intentáis limpiar? ¿Se dejan para que no se deteriore la prenda? Pues depende del caso. En restauración tenemos que ir a lo que nos pide la pieza y a su mejor conservación. Hay piezas que se pueden lavar, pero en este caso concreto no se puede hacer un lavado por inmersión acuosa, que a lo mejor rebajaría un poco la mancha. Lo que pasa es que normalmente no salen del todo, porque son manchas ya que se han introducido en la fibra. Pero en este caso, por ejemplo, primero se hacen unas pruebas de solubilidad de los tintes si queremos lavarlas, y en este caso las cintas migra el color, con lo cual no se podría hacer un lavado por inmersión acuosa. Y luego se podrían aplicar disolventes, pero muchas veces el tratamiento tan agresivo y el resultado no merece la pena, tocar la mancha cuando no se va a extender más o no está causando un deterioro mayor a la pieza. Y luego antes habéis utilizado algunos términos como vaporización, ¿no? Veo que tienes ahí una máquina de vapor. ¿Esto cómo lo empleas? Pues esto con agua desionizada, es una máquina que da vapor frío, y realmente lo que hace es que hidrata las fibras y las relaja para que nosotros podamos colocar los hilos del tejido, como si dijéramos, y también eliminar las arrugas o los pliegues que pueda tener mediante cristales y pesos, o simplemente colocándolos. Por ejemplo, los flecos estaban totalmente enredados, al hidratarlos se sueltan y se pueden ir colocando para dejarlos como pues lo más parecido a cuando salieron del telar. Y cuando restauras una pieza como esta, ¿tienes referencias históricas de esa misma pieza? Pero a lo mejor hay ocasiones en que no existe. Entonces, tu saber hacer y tu experiencia es la que te ilumina, ¿no? Claro, normalmente por piezas similares o por la técnica de la época o por los materiales que se utilizaban en la época, normalmente responden igual. Pueden surgir muchas sorpresas. En restauración, en cualquier disciplina, siempre te puedes encontrar algo que reacciona de una forma inesperada, pero bueno, tú tienes ya un plan previo, y además vamos con muchísimo cuidado y siempre dando los pasos seguros antes de avanzar. Además, todo el proceso se documenta. Se hacen fotografías del antes y del después, y se hace un informe de conservación donde se pone toda la casuística del proceso de restauración. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, Rocío, estamos ahora en lo que llamamos aquí el taller de volumen, que los volúmenes es como llamamos internamente a esos maniquíes hechos a medida, que se invisibilizan debajo de la pieza, se trabajan para que no se vea ninguna
parte del cuerpo y que funcionen además no solo en un plano estético, sino sobre todo en cuanto a conservación, porque la pieza queda asentada en su medida perfecta, ¿no? Sabes que hasta los años 50 del siglo pasado todo se hacía a medida y nosotros tenemos que hacer el trabajo inverso de producir esos cuerpos tal como fueron en su momento, ¿no? Y para ello tenemos aquí este taller con todas estas matrices, que son los volúmenes a partir de los cuales se extraen, bueno, son las siluetas que se corresponden a distintos momentos históricos y a partir de ahí se extrae ese básico que luego se adecúa a la medida de cada pieza que nosotros vamos trabajando. Me parece fascinante, la verdad es que me parece, yo lo veo y pienso que es como un encofrado inverso, donde se trabaja el cuerpo al revés para que luego la prenda luzca encima. Bueno, cuerpos a medida. Cuerpos a medida. Y además de tantas épocas históricas donde el cuerpo cambiaba. Bueno, cambia la silueta y cambia el cuerpo. El vestido es una herramienta constrictora de alguna manera y determina muchísimo la forma del cuerpo, la actitud, y además lo vemos mucho cuanto más nos vamos atrás en el tiempo. Actualmente vivimos épocas ya de una moda muy confortable, ya se ha impuesto un poco ese sport, pero hasta el siglo XVIII es lo que yo llamo exoesqueletos. O sea, son cuerpos hechos por estructuras exteriores que no permiten la movilidad, ¿no? Esas mangas acodadas del siglo XVIII, todo este tipo de elementos, son realmente armazones, corazas, que obviamente, pues bueno, ejercen una presión sobre el cuerpo y su comportamiento muy importante, ¿no? Y sobre el lenguaje gestual, ni te cuento. Claro. Entonces, Juan, explícanos brevemente, pues estas son las matrices, como nos decías antes, y allí ya están los maniquíes vacío, ¿no? En proceso. ¿Con qué material se utiliza para hacer esto? Se utiliza un papel de algodón no ácido, un papel muy específico que no tiene ningún tipo de emanaciones, porque al final estos maniquíes, además, estos maniquíes tal como se hacen, luego se quedan adscritos a su pieza para siempre. Es decir, el maniquí de la pieza 105-326 será... ¿Y es su compañero de viaje? Y tenemos ya... No miles, pero vamos, cientos de maniquíes ya hechos que siempre van a acompañar esa pieza, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es este proceso con ese papel no ácido, que se construye este cartón. Aquí veis todos estos bustos blancos, son de la exposición que ya estamos preparando, ya están en elaboración, de vitrinas que hemos ido trabajando hasta la fecha, y luego esto se va a vestir, digamos, por sastrería, con un ventulón, una serie de tejidos protectores, con guata, para acolchar, digamos, darle esa contextura casi de carne, no tanto, siguen siendo más rígidos, pero sí para acolchar, suavizar, y se recortan a la medida de la pieza, ya respetando los escotes, las bocamangas, etcétera, etcétera, y en su caso, si es necesario, se tiñen los interiores, los perfiles propios del maniquí que coinciden con la pieza, con la piel. Con la pieza. Con la pieza. ¿Pero tienen que simular la piel del cuello? No, lo que hacen es, se cubren con un tejido lo más similar posible al de la pieza originaria, es decir, un vestido de seda verde agua del siglo XVIII tendrá unos remates en seda verde agua teñida por la restauradora, como te explicaba antes, con esos tintes orgánicos no agresivos, al tono de la pieza. Para intentar siempre, el objetivo en esta técnica que se utiliza aquí de los volúmenes es hacer que no se vea el maniquí, en la medida de lo posible que no se vea, y al mismo tiempo que no agreda la pieza, claro. Y una vez que ya tenemos el maniquí con la silueta de la pieza, estos maniquís no tienen brazos ni piernas. Claro, no, luego se hace más adelante, cuando ya está instalada la pieza en el maniquí. Nosotros de momento lo que son las extremidades las hacemos en tela. Se hacen con guata, con tela, con un armazón de alambre interior. O sea, son más rudimentarios, no es tan... ¿Pero es suficiente? Sí, pero es suficiente, porque básicamente es darle simplemente un apoyo al brazo o a la pierna. ¡Qué maravilla! Pues muchas gracias, Juan. Un placer. Sabemos que tenemos aquí a Prat, que es la experta en el tema de los maniquíes, y para nosotros un lujo estar aquí y verlo de primera mano. Qué pena, Juan, esta visita ya se acaba. Todo lo bueno se acaba en algún momento, pero ha sido tan intenso y hemos disfrutado tanto, y sobre todo estamos muy agradecidos en la Tecnocreativa por haber
disfrutado de esta visita, por abrirnos las puertas, coordinar con tantas personas que han participado y ver de primera mano los fondos, cómo se recrea una escena, cómo se cambia una escena. Ha sido magnífico. Nosotros vendremos en octubre con nuestros alumnos, vamos a traerles para que aprendan de primera mano los orígenes, las bases y las raíces de lo que son las disciplinas del diseño en la moda. Y todos aquellos espectadores que nos estáis viendo y nos seguís a través de la Tecnocreativa TV, nuestro canal de televisión, por y para el servicio de una comunidad a quienes le gustan las disciplinas creativas. Juan, muchas gracias una vez más y te invitamos a que formes parte de esta comunidad. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad es un placer siempre y sabéis que bueno, el museo está abierto a vosotros y a toda la sociedad y ojalá todos bueno, empecemos a aprender más de ese pasado, de esos orígenes de la creatividad en el diseño, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti.